Hola queridos estudiantes, espero se encuentren muy bien el día de hoy. El tema que vamos a abordar corresponde a lo que es estructura del ambiente. Estas preguntas por favor respóndanlas en su cuaderno, tómense su tiempo, sean lo más honestos posible. ¿Por qué? Porque esto es importante para que ustedes reconozcan qué tanto conocen sobre el tema o si de plano no existe idea de lo que es el tema. La primera pregunta es ¿qué es el ambiente? La segunda pregunta, ¿cuáles son los factores que integran el ambiente? La tercera pregunta es ¿qué factores del ambiente conoces? Y la última, ¿es importante conocer la estructura del ambiente? Bien, vamos a comenzar por definir qué es el ambiente. Cuando a ustedes les pregunto ¿qué es el ambiente? La respuesta que siempre me dan es todo lo que nos rodea. Sí, está bien, pero ¿qué es todo eso que nos rodea o todo eso que nosotros vemos? Bien, vamos a empezar por definir el ambiente. El medio ambiente es un sistema formado por dos factores, los cuales tienen una relación muy cercana. Y estos factores son factores vivos o bióticos y factores físicos y químicos o abióticos o no vivos. ¿Sí? Esto ya lo vimos la sesión pasada. El ambiente no es estático. ¿Esto qué quiere decir? Que va a estar en constante cambio, ya sea resultado de fenómenos naturales como lluvias, terremotos, tsunamis, incendios, ¿sí? Que nos van a modificar el ambiente, o también puede verse o puede sufrir cambios por acción del hombre. ¿Cómo es esto? Mediante la construcción de carreteras, la construcción de edificios, actividades como la ganadería, la agricultura, la construcción de presas, ¿sí? Todas estas acciones, ya sean naturales o por acción del hombre, nos van a modificar el ambiente. Bien, aquí tenemos una imagen. Si alcanzan a observar, ¿qué es lo que notan? Vemos mucha vegetación, vemos verde, es decir, vemos plantas. ¿Las plantas están vivas? Sí. Entonces las plantas, al estar vivas, corresponden a la parte viva o a los factores bióticos del ambiente, ¿sí? También, ¿qué es lo que observamos? Observamos a la mujer dormida, observamos que tiene nieve, ¿sí? Observamos el cielo, seguramente vemos la luz del sol. Todos estos factores que les acabo de mencionar son lo que corresponden a la parte física del ambiente, es decir, a los factores abióticos o no vivos del ambiente, ¿sí? Pero además hay otro detalle. Si alcanzan a observar, hay casas, y vemos torres de luz. Esas torres de luz y esas casas fueron hechas por el hombre. Entonces, aquí tenemos el ambiente que ha sido modificado por acción del hombre, ¿sí? Y seguramente dentro de 20 años aquí vamos a ver más casas, más torres de luz. ¿Por qué? Porque el hombre con sus actividades va a empezar a modificar su entorno, va a empezar a modificar su ambiente y dentro de 40 años seguramente vamos a notar muchos más cambios, ¿sí? Entonces sí está correcto cuando dicen que el ambiente es todo lo que nos rodea, pero recuerden que está formado por la parte viva, la parte no viva, y que el ambiente es susceptible de cambios, ya sea por acciones de la naturaleza o por acción del hombre. Bien, vamos a definir lo que son los factores bióticos. Recuerden que biótico quiere decir vida, entonces vamos a hablar de la parte viva del ambiente, ¿sí? Estos factores bióticos van a hacer referencia a todos los seres vivos que encontremos, ¿sí? Pero además a las relaciones que puedan existir entre estos seres vivos. Estas relaciones pueden ser de tipo alimentaria, es decir, cuando un organismo se alimenta de otro. ¿Dónde tenemos un ejemplo? Con los seres humanos. Los seres humanos nos alimentamos de gallinas, de puercos, de reses, de plantas, para poder realizar nuestras funciones vitales y mantenernos vivos. Otro ejemplo que podemos tener es cuando un coyote se alimenta de un conejo, o las plantas carnívoras, ¿sí? Cuando las plantas carnívoras, ¿de qué se alimentan? De insectos. Entonces ahí tenemos ejemplos de cómo
estos organismos generan relaciones de tipo alimentario al comerse unos a otros, es decir, el pez grande se come al pez chiquito, ¿sí? Después tenemos otro tipo de interacciones que se da entre diferentes especies, pero aquí no vamos a hablar de relaciones de tipo alimentaria, vamos a hablar de relaciones que pueden ser positivas, pueden ser negativas o pueden ser neutras. Cuando yo hablo de una relación de tipo positivo, quiere decir que los organismos involucrados van a salir beneficiados, ¿sí? Cuando yo hablo de una relación de tipo negativo, me refiero cuando los organismos involucrados en esta relación, uno de los organismos sale beneficiado y el otro sale perjudicado. Y cuando hablo de una relación de tipo neutro, me refiero a que los organismos no salen perjudicados ni beneficiados. En este tipo de interacciones o de relaciones vamos a tener a la competencia, la depredación, la simbiosis y el parasitismo. Sí, pero esto no se preocupen, lo vamos a ver en otra clase. Bien, aquí tenemos ejemplos de factores bióticos o de factores vivos. Tenemos una pequeña oruga, muchos de ustedes las han de conocer como medidores, ¿sí? Del lado derecho tenemos la imagen de una flor, ¿sí? También es un organismo que pertenece a los factores bióticos o la parte viva del ambiente. Y aquí tenemos la imagen de un perrito, ¿sí? Que también pertenece a la parte viva del ambiente o a los factores bióticos, porque recuerden que todos los seres vivos se van a caracterizar por llevar a cabo procesos vitales como reproducción, respiración, excreción, desarrollo, crecimiento, homeostasis, irritabilidad. Entonces, tanto la planta como la oruguita, como el perrito y ustedes mismos llevan a cabo todos estos procesos vitales y forman o formamos parte de los factores bióticos o de la parte viva del ambiente. Ahora vamos a hablar de los factores abióticos. Los factores abióticos son aquellos que no van a estar vivos y forman parte del medio físico del ambiente, ¿sí? Recuerden, A es sin, bio, vida, entonces es sin vida. Es decir, no realizan los procesos vitales que llevan a cabo ustedes, o la oruga, o la flor, o el perrito que acabamos de ver. Algunos ejemplos de estos factores abióticos son la radiación solar, la temperatura, la humedad, el agua, el suelo, pero podemos encontrar muchísimos más. El hecho de que no estén vivos no implica que no sean indispensables para que el resto o la parte biótica del ambiente no pueda sobrevivir. Si nosotros no tenemos agua o los seres vivos en general no tenemos agua, morimos, ¿sí? Las plantas requieren del suelo. ¿Por qué? Porque en el suelo van a encontrar muchos nutrientes y además de que van a absorber agua, ¿sí? Entonces existe una relación directa y muy estrecha entre los factores bióticos y los factores abióticos. Aquí tenemos una imagen del cielo. ¿Qué podemos observar? Podemos observar las nubes, pero también podemos observar la luz del sol. Las nubes y la luz del sol no están vivos, sin embargo, son indispensables para que la parte biótica del ambiente pueda vivir, es decir, la vida pueda llevarse a cabo o pueda mantenerse, ¿sí? Bien, en la siguiente clase vamos a hablar de los diferentes factores abióticos del ambiente y cómo estos repercuten de manera directa en la parte biótica. Linda tarde.